Hola, hola amigos, bienvenidos al comentario semanal de la Parashá, esta la porción de la Torá de la semana o sección, como quieran llamarle. Esta semana tenemos el comienzo de el último libro de la Torá del Pentateuco, el libro llamado, conocido, digamos, tradicionalmente como Deuteronomio o en el original como Devarim, que significa palabras. Y personalmente es un libro que a mí me gusta mucho. Es uno de los libros que recuerdo cuando era muy joven. Yo leía muchísimo. En los otros me costaba mucho entenderlo. Estoy hablando cuando era un muchacho. Eh, y este libro, no sé, me costaba poco entenderlo, por lo menos en el nivel más simple, ¿no? A eso me refiero. Entonces me gustaba mucho leerlo. Y bueno, tengo gratos recuerdos de estas lecturas de cuando era un muchacho de unos 15, 16 años, más o menos. Y bueno, con el mayor gusto voy a compartir con ustedes lo que he ido aprendiendo, lo que me venga ahora, aunque tenemos mucho, mucho, mucho para comentar de este libro. Y bueno, como siempre, o alguna vez lo he dicho, cada comentarista va a ver algunas cosas y de eso va a comentar y está muy bien, porque así se nos enriquece muchísimo el aprendizaje, es decir, de cada persona que que oímos comentar, podemos aprender un poco. Yo quiero comentar con el tema 40 años para encontrarnos o para vernos. Así, digamos, ese tema como, como nombre, como rótulo, porque en realidad las temáticas que voy a ir tocando van a ir entre esto y otras cosas más. Estamos en el final de la travesía de, del pueblo hebreo, del pueblo de Israel por el desierto, con toda esta historia que ya hemos venido contando y que hemos dicho que es un símil de la bajada del alma al cuerpo, la bajada del alma a su viaje por la vida. Eh, digamos, este viaje que no es una línea recta, la vida no es una línea recta, sino en realidad es un círculo que tenemos. Entonces, partimos de un lugar que es nuestra conciencia, y volvemos a la conciencia. Entonces, en cierto punto, el único destino para nuestra vida, para el camino de la vida, es nuestra propia conciencia. Todo el camino que hacemos, yo lo digo de esta forma, lo resumo, que todo el camino del hombre es recorrer su propia alma. El alma es el camino y a la vez también somos nosotros mismos, nuestro estado de conciencia o nuestra conciencia que vamos recorriendo, en que ha bajado un alma superior, eh, un alma, un alma superior elevada que es lo que conocemos como la Neshama, para guiar a dos almas inferiores. No es que estemos divididos en muchas almas, es una sola alma la que tenemos los humanos, pero sin embargo nuestra estructura tiene más de una parte, como ya lo he explicado en otras porciones de la Parashá. Entonces el alma superior baja, se encarna en un cuerpo. Allí en el cuerpo también hay un alma que está relacionada con el alma instintiva. Luego también está baja otra energía que es el alma emocional. Y, y bueno, el alma superior, la Neshama, que es la chispa divina, que es esta alma permanente que trasciende el momento en que morimos, en que aparentemente todo se acaba, pero no es así. Entonces viene esta alma superior a llevar como de la mano y ayudar a crecer estas almas inferiores. Entonces, es allí donde digamos, donde los libros, donde la Torá, donde este maravilloso libro que nos ha sido entregado, nos muestra una alegoría de lo que es nuestra existencia, de lo que es nuestro camino, nuestro viaje, como digo, de la mano de nuestra alma superior con nuestras almas inferiores, que son las que aparentemente tienen todas las vivencias, aparentemente, ¿no? Porque ese es como el holograma que nos crea la vida para el proceso de nuestro crecimiento, de la expansión de nuestra conciencia, de que nuestra vasija, nuestro cli, es decir, nuestro ser se expanda, crezca, entendamos cosas que son importantes entender como ser humanos, todo con el fin de que nos
conectemos con la divinidad, de que entremos a tener, a encontrar la forma que Él tiene, aprendamos a conocerla y aprendamos a conectar con la forma del Creador. Y bueno, tenemos a Moshe aquí eh, en el primer capítulo, haciendo unos recuerdos para el pueblo, recordándoles ciertas cosas, como una especie de recuento del viaje que hace Moshe, de los lugares que estuvieron, que todos nos hablan muchas cosas, los lugares que estuvieron, las peripecias que vivieron. Moshe las recuerda no con un ánimo de, a ver, quizás de llamar la atención solamente. Tenemos que entender que Moshe es un gran maestro, es un profeta de los más grandes posiblemente que hemos tenido sobre la tierra. Eh, no hay duda, en realidad, Moshe es uno de los profetas más grandes que hemos tenido sobre la tierra, con un nivel de conexión con la divinidad absolutamente sobresaliente y no alcanzado posiblemente por nadie más, con excepción de la misma alma que ha venido rotando en otros personajes a través de la historia, pero en el nivel en que se manifestó con Moshe, no hemos tenido otro personaje, digamos, en ese nivel. Y entonces, ahora, claro, la perspectiva de Moshe no puede ser, no podemos pensar que está pensando aquí como un líder cualquiera que está llegando a un tiempo en que sabe que ya le queda poco tiempo. De hecho, este discurso que Moshe está aquí comenzando lo hace 37 días antes de morir. Él sabe que en 37 días más su vida aquí ya no estará más acá en la tierra. Pero claro, una perspectiva, como digo, tan elevada de un profeta, de un maestro como Moshe, no iba a estar él pensando, me muero, qué sufrimiento, qué susto, me muero. No, Moshe había trascendido todos esos, a ver, esos pensamientos naturales del hombre que no ha tenido una conexión divina en su vida, que no se ha ocupado de elevar su estado de conciencia y su conexión con la divinidad. Moshe ya ha trascendido todas esas cosas y sabe perfectamente qué es lo que hay detrás, después del proceso que llamamos la muerte, que a todos nos va a ocurrir, ¿eh? Todos nos vamos a morir, así que les paso la noticia. Eh, y bueno, y el tiempo que tenemos de la travesía de la vida es, en cierto punto, eh, un trabajo de prepararnos no para el momento de morir, porque en realidad a medida que vamos creciendo, a medida que, que nuestra conciencia se va expandiendo, nos vamos despegando poco a poco de los apegos que nos vienen como seres humanos en las almas inferiores. Las almas inferiores nuestras, como dije, la parte de Nefesh, lo relacionado con el cuerpo, o lo relacionado con las emociones, que son los elementos de apego, o las energías que se pueden apegar aquí a lo que hemos vivido, a nuestros seres queridos, a hijos, a nietos, bueno, a quienes la vida nos ha entregado. E incluso, bueno, algunos pueden apegarse a cosas materiales también, puede ocurrir. Eh, pero cuando vamos entendiendo cómo funciona esto y qué somos realmente nosotros, como dicen los sabios en Kabbalah, nos vamos despegando poco a poco, eh, dejando atrás todo y sin dolor, sin sufrimiento. Vamos entendiendo, vamos comprendiendo que todo esto ha tenido un propósito, un propósito. Pero bueno, estaba diciendo lo de Moshe, que Moshe en su perspectiva de maestro grande, lo que él está haciendo aquí con este discurso que comienza a discurrir sus palabras, comienzan a fluir como un río, como uno de los salmos dice por ahí que escribió Moshe, que su discurso corre y fluye de una forma maravillosa, no en un sentido que él esté, a ver, llamando la atención, que esté, en cierto punto sí, porque claro, tiene que hablar a todos los sentidos de las personas que lo están oyendo allí. Pero él está yendo mucho más allá en su perspectiva, en su perspectiva de maestro y de su conciencia elevada. En Kabbalah a esto le llamamos la conciencia Aleph, la conciencia de la unidad. Cuando salimos del sistema dualista, del sistema fragmentado, y podemos elevarnos y captar un poco de la conciencia de la unidad, porque no lo captamos todo, porque
no es posible que captemos todo eso, pero por lo menos los más elevados, como el caso de Moshe, pueden captar eso con mucha claridad. ¿Y eso qué es lo que provoca en la persona? Provoca que la persona se libere de los miedos, se libere de las angustias, se libere de los pesados recuerdos, de cualquier cosa que a la persona la haga sentir sufrimiento. ¿Por qué? Porque al estar en su conciencia, en su yo superior, subir al nivel uno, lo que ocurre es que la persona se conecta, pero muy directo con la divinidad. Y claro, en presencia de la divinidad no hay falta de nada, no hay absolutamente falta. Por lo tanto, entonces la persona, al estar y sentir esa conexión, eh, pues no hay problema, se relaja, no falta nada aquí, no hay ningún problema. ¿Dónde está el problema de la angustia, la zozobra, el sufrimiento? Está cuando estamos en la conciencia fragmentada, cuando percibimos que todo está, a ver, que falta una cosa, percibimos desde la carencia, percibimos desde la angustia, desde el sufrimiento, percibimos por lo que vemos con nuestros ojos, por lo que oímos con nuestros oídos, noticias y las cosas que están ocurriendo por todos lados. Entonces, ¿qué pasa? La persona entra en el estado de la fragmentación y la fragmentación provoca en sus niveles de alma inferiores, provoca los estados de sufrimiento y angustia. Pero claro, como digo, como un hombre como Moshe ha trascendido todo eso y lo que está aquí tratando de mostrarnos es mucho más de lo que aparentemente dice con las palabras, porque hay muchas cosas escondidas aquí. Y claro, como dije, ya no podemos hablar de todos, así que voy a comentar un poquillo del camino. Quiero comentar de cosas aparentemente simples, pero que no lo son, ¿eh? No lo son. Y ya vamos a ver por qué creo que no son cosas simples las que voy a comentar, porque creo que tienen una profunda relación con la vida nuestra, porque si no encontramos la aplicación del conocimiento y la sabiduría a la vida diaria, a la vida que nos toca en nuestra existencia, pues es conocimiento vano, que no tiene sentido. La idea es que el conocimiento lo podamos aterrizar, lo podamos encarnar y lo podamos sentir, percibir y que nos pueda elevar. Entonces, dije que como título de esto, como rótulo, le he puesto 40 años para encontrarse. Eh, el número 40 ya hemos hablado del número 40 que está relacionado con, bueno, con la bajada del universo superior que es Axilut, bajando por los cuatro universos de, a ver, de cualquier cosa que hayamos pedido, que estemos buscando y que tengamos la conciencia. Para recibir eso necesitamos un periodo de 40, de 40 días, que en este caso estamos hablando de 40 años, que también está relacionado, porque sabemos que los 40 años estos vinieron a causa del pecado digamos, del hierro, del error cometido, el desvío de los espías en los 40 días que fueron a recorrer la tierra y trajeron un informe negativo. Bueno, ahora ellos están enfrente, han cruzado el Jardín, han cruzado el río Jordán, que es el mismo valle, perdón, vado de Jabot, mencionado en Bereshit, cuando Jacob tiene la lucha con este personaje, con este Dios ángel que aparece allí. Y a Jacob le es cambiada su naturaleza porque le es cambiado el nombre. Creo que hemos hablado en alguna parashá, eh, creo que fue la parashá Lech Lejá, la importancia que tiene el nombre y lo que puede causar cuando cambiamos el nombre a una persona, cuando decidimos que por una circunstancia en particular, un nombre adicional nos podemos poner al que tenemos y la energía de esas letras, eh, de esas combinaciones de letras van a cambiar no solo la perspectiva interna, sino incluso nuestra biología. Eso lo sabemos muy claro desde la Kabbalah. Entonces, es el mismo río este, han cruzado y están enfrente de la tierra. Enfrente de la tierra, y es aquí donde Moshe aprovecha este tiempo para hablar al pueblo, para recordarles por dónde habían pasado, recordarles los años que habían estado digamos, en el tiempo circular que ellos vivieron, porque fueron ellos circulando, o sea, es decir,
A lo que me refiero, yendo en círculos, en el desierto. ¿Por qué esa situación? ¿Por qué esos 40 años les tocó vivir en círculos? Ya lo dijimos, a causa de que esa generación fue condenada para morir en el desierto porque no habían ido por lo que la conciencia elevada esperaba de ellos que fueran. Entonces, claro, ¿qué es lo que pasa entonces? Se les da estos 40 años a esa gente, a esas personas, para que recapaciten, para que observen y para que aprendan y en próximas reencarnaciones esas personas tengan la posibilidad o tuvieran la posibilidad de elevarse de ese punto en que quedaron en la reencarnación anterior y que no pudieron superar, sino que en realidad tuvieron que pasar por ese proceso desértico, ese proceso de aprendizaje duro y difícil, en que fueron cayendo paulatinamente uno a uno en esos 40 años. Entonces, Moshe lo que está tratando aquí es que hagan a ver, un recuento, que hagan una sinopsis de su viaje, de su vida, eh, y en esa sinopsis ellos observen en cada punto en que estuvieron parados, en cada lugar en que estuvieron detenidos, qué ocurrió en esos lugares, qué ocurrió en sus vidas. Entonces, claro, tenemos toda una historia aquí, una historia, es el nivel Pashat de entendimiento de la Torá en este sentido, el nivel, digamos, a priori, el nivel simple, literal, pero vamos a lo que nos está queriendo decir a nosotros y a todos, ¿eh? Y a todos. Es que ahora no están ellos, aquella generación, pero nosotros somos los mismos, las mismas almas de ellos que han seguido en el proceso de reencarnación y que vamos en el proceso del crecimiento. Entonces, estamos ahora, imaginemos al final de nuestra vida, que estamos, no sé, que tenemos 80 años, que tenemos 85 años, y que ya sabemos que el tiempo de irnos de este mundo ya en cualquier momento viene. En cualquier momento ya, bueno, se acaba y el Eterno toma nuestra Neshama y la saca y la lleva. La pregunta es entonces, ¿qué es lo que hay en mi corazón? En dos puntos. ¿Qué es lo que hay con respecto a mi pasado y qué es lo que hay con respecto en mi presente? ¿Qué es lo que tengo aquí? Cuando hablo del pasado, cuando yo empiezo a hacer una observación de lo que he vivido, las vivencias que me han tocado vivir, los momentos felices que he vivido, los recuerdos imborrables que uno tiene por ejemplo, de la juventud, de la niñez con los padres, con tíos, con abuelos, con amigos, con algún lugar que nos hayamos criado, que nos gustaba mucho, etcétera, etcétera. Y también esos momentos en que quizás estuvimos enfermos, eh, en que la pasamos muy mal, en que vimos, no sé, algún ser querido fallecer. Todos hemos visto seres queridos fallecer en nuestra vida, sobre todo los que ya hemos pasado los 50 años. Eh, Situaciones en que alguien nos ha traicionado, eh, divorcios, etcétera, bancarrotas, tantas cosas que nos pasan a los seres humanos, que hemos perdido un amigo, que nos hemos tenido que cambiar a un lugar que no queríamos cambiarnos, etcétera, etcétera. Entonces, todas esas cosas es lo que está ocurriendo, lo que Moshe está haciendo que la gente traiga la memoria, pero en una perspectiva elevada, en una perspectiva en que la persona vuelva no a resentir esos tiempos que vivió. Claro, los tiempos felices los podemos volver a resentir, porque no pasa nada de resentir momentos felices, momentos alegres. A mí me gusta recordar, por ejemplo, a mis padres cuando yo era niño. Me gusta recordarlos cuando ellos eran jóvenes y jugaban. Y era muy bonito ver a mis papás jugar alegres, felices, cuando en casa había alguna festividad. Yo veía a las personas, veía a mis padres muy felices, riendo y todo el mundo con muy buena onda. Entonces son momentos que yo recuerdo muy, muy bonitos de mi vida de niño, de joven. Y de vez en cuando recreo mi mente, recreo mi conciencia, recreo
mi alma en ese sentido y viajo en mi conciencia. Son recuerdos que nunca los olvido. ¿Por qué razón? Porque los estoy como, como conmemorando o llamándolos al presente constantemente. Y las cosas, ahora, eso es lo que hago con esas cosas. Entonces me vuelvo como a sentir muy bien, muy rico. Y no significa que estoy anclado, que estoy pegado al pasado en ese sentido o que me vuelvo melancólico. No, para nada. Para nada, al contrario, los uso. ¿Por qué razón? Porque vi, por ejemplo, la energía de mis padres sanos, bien, eh, de algunos tíos, de algunos vecinos del lugar, y era gente muy buena, gente muy bonita. Entonces eso da una muy bonita energía al presente de uno cuando uno lo necesita. Entonces, en eso no pasa nada con volver a esos tiempos, como digo, y revivir. Pero también viví cosas difíciles, viví enfermedad de niños, por ejemplo, de niño, y cosas que recuerdo, el fallecimiento de uno de mis abuelos, luego otros dos abuelos, etcétera, que no fueron cosas gratas. Entonces, el punto es, ¿qué hago con esos recuerdos ahora, cuando por alguna razón los tengo que rememorar, que traerlos aquí? Eh, Entre las cosas que a uno como hijo, yo creo que voy a interpretar a muchos de los que me escuchen este comentario, le molesta, por ejemplo, a uno como hijo que otra persona pueda en algún momento insultar a uno de los padres de uno, a un ser querido. Es algo que molesta mucho. Yo recuerdo una vez un señor eh, insultó a mi papá. Y lo cuento esto en un sentido para honrar a mi padre y la otra para agradecer el aprendizaje que tuve con esa experiencia que viví de este señor que hizo aquello, que no me gustó en esa época para nada. Para nada, me molestó muchísimo. Pero un señor eh, insultó a mi papá y a mi padre yo lo vi con una humildad que yo me sorprendí mucho. Mi padre no dijo una palabra. Y bueno, eso me enseñó que mi papá tenía una humildad muy, muy grande, muy especial. Aprendí mucho de mi padre en primer lugar y también aprendí de la otra persona y también aprendí de mí mismo. Aprendí de mí mismo, del control, el autocontrol y todas esas cosas que felizmente fue bueno. Pero sin embargo, en mi corazón pensé muchas cosas, ¿eh? Ja, pensé muchísimas cosas. Pero felizmente nada de eso ocurrió. Entonces son cosas que estoy poniendo así como ejemplos para que todos viajemos un poco a nuestra vida y veamos qué tenemos del pasado aquí y cómo lo estamos manejando aquí ahora en el presente. Porque dije que eran dos tipos de cosas que rememoramos, por un sentido, por un lado el pasado y por ahora el presente. ¿Qué estoy haciendo con lo que traigo del pasado ahora en el presente? Ocurre mucho que contaminamos mucho, intoxicamos literalmente nuestro presente con las vivencias del pasado, con lo que es negativo. Viví algo negativo con alguna persona, con una relación que no funcionó, un divorcio, o, viví algo negativo con un vecino, etcétera, con quien haya sido, y algunas personas se quedan con esos, con odios, con rencores, hasta dicen, creo que todos hemos escuchado decir un dicho tan feo como este: nunca perdonaré a esta persona, o aunque me esté muriendo, no te voy a perdonar. Bueno, esas son las cosas que no aprendimos correctamente en el proceso de estos 40 años para conocernos, en el proceso desértico, en el proceso de las vueltas, del giro de estar en un lugar e ir en círculo para luego volver al mismo lugar. ¿Cuál era la idea de que ellos giraran y lentamente y tener los 38 años en un lugar y después moverse otro poco y llegar al mismo lugar donde estuvieron inicialmente? ¿Cuál era la idea? Pues que se observaran. ¿Cuál es la idea con nosotros también de que ciertas cosas nos vuelvan a ocurrir muy parecidas cada cierto tiempo? Cuando eso ocurre en nuestras vidas es porque no lo hemos superado del todo, no lo hemos superado, no lo hemos trascendido, no hemos subido por sobre esa situación o por sobre esos sentimientos, por sobre esas emociones que nos rememoran eso que vivimos en una etapa de nuestra vida y lo volvemos a resentir negativamente con sufrimiento, con angustia, con odios y cosas peores quizás. Entonces, eh, este es el proceso de los 40 años, de esta vuelta, que vayamos observando y nos vayamos limpiando de esas cosas, vayamos dejando atrás todo lo negativo y tomar todo el crecimiento que nos pueden dar esas cosas.
Una de las cosas que alguna vez me costó en la vida, y creo que a todos los que vamos en el proceso del crecer en nuestra conciencia, es superar cuando alguien nos causó algún daño. Y principalmente cuando aparentemente no había ninguna razón para que nos causara ese daño. Claro, eso es lo que dice nuestra conciencia natural, ¿no? Nuestra conciencia natural. Pero no sabemos qué contratos traemos en nuestras almas y qué cosas teníamos que trabajarnos y que por esa razón nos aconteció eh, lo que nos pasó. Es decir, el escenario puesto en nuestra vida para hacer nuestro camino, para hacer nuestra travesía, nuestro viaje por el desierto este de la vida, del aprendizaje, eh, necesitaba tener ese elemento como parte de la escenografía de nuestra película, porque era justamente lo que necesitábamos para nuestro crecimiento. Justamente. Entonces, una de las cosas que a uno le cuesta en algún momento de la vida cuando no comprende cómo es la vida y cómo es lo que es el proceso del crecimiento y desarrollo espiritual, es que la persona no perdona eh, y no, y no llega al punto de decir, pero qué bueno que me pasó aquello. Porque yo recuerdo ahora, hay cosas que viví en mi vida cuando era más joven, cuando alguna vez fui dejado de lado, fui ignorado completamente. Y yo dije, pero caramba, si eso me tenía que tocar a mí. Era, claro, lo que uno piensa, ¿no? Lo que uno piensa que eso era, no, yo debía estar ahí. Ah, yo debía ser el que estaba ahí. Bueno, incluso otras personas piensan lo mismo, que uno debía estar ahí. Y después lo miran y uno dice, ¿y qué pasó? Bueno, algo ocurrió y claro, cuando no entiende que es la vida de uno, que está aconteciendo, que está ocurriendo desde el punto de vista elevado del mundo superior, que el mundo superior está poniendo delante de nosotros justamente la ocasión para un crecimiento, para un desarrollo superior en nosotros, superior a lo que estábamos teniendo. Entonces nos ocurren cosas como esa y nos quedamos pegados por un tiempo ahí hasta que entendemos. Caramba, y de repente, qué bien que no me ocurrió aquello, qué bien lo que yo esperaba no ocurrió como yo esperaba, sino que fui dejado de lado. Entonces terminamos agradeciendo a aquella persona que nos dejó de lado. Terminamos agradeciendo a aquella persona que no nos consideró, que se olvidó y que tomó a otra persona. Claro, porque en realidad era para la otra persona, nunca fue para mí. Nunca fue para nosotros. Pero nosotros en nuestro ego, claro, en nuestro ego y en nuestra ignorancia y nuestra falta de perspectiva, tenemos ciertas ideas al respecto. Por eso digo que he dicho que el pensamiento de Moshe Rabbeinu aquí no podemos pensar que Moshe está hablando él como un hombre común y silvestre, está hablando un profeta, un hombre con una conciencia elevadísima. Entonces, lo que está tratando de hacer con el pueblo y está transmitiendo, no tratando, sino haciendo, está transmitiendo a la conciencia del pueblo, a la conciencia de las personas, que observen y miren todo el camino que habían recorrido. ¿Y qué es el camino que habían recorrido? ¿Lo que habían andado con sus pies? No, no lo que habían andado con sus pies, lo que habían andado con sus almas, el trayecto de sus almas, el trayecto de sus conciencias, los lugares que estuvieron, las cosas que tuvieron que resolver, los problemas que se encontraron, las reacciones que tuvieron, están teniendo las mismas reacciones, sigo con las mismas reacciones, eh, a ver, de odios, de rencores, de miedos, de huir, o ahora no enfrento, ahora voy adelante, o ahora no odio, ahora entiendo que hay algo, un aprendizaje en esto, ahora uso todas esas cosas como un caballo, las uso como un peldaño para subir y elevarme. Bueno, de eso estamos hablando. De eso estamos hablando. De eso está hablando Moshe aquí en este discurso que está dando al pueblo. Cómo, cómo lo que vivimos en la travesía de nuestra vida, cómo el pueblo vivió la travesía de estos años, es la travesía que hoy nosotros nos está tocando hacer con nuestras vidas. Entonces estaba mencionando algunas cosas que nos pudieran ocurrir, algunos ejemplos de que nos pudieron haber ocurrido y nos han ocurrido en nuestra vida. El punto es ahora, ¿qué estoy haciendo con ellos? ¿Cómo siento mi corazón cuando yo retorno a esos momentos difíciles, a esos momentos en que a lo mejor en algún momento tuve mucho miedo, mucha angustia? Cuando tuve que tomar una decisión, hacer algo
que mi naturaleza que yo creía tener, es que esto no va conmigo de ninguna forma, pero he tenido que hacer esto. ¿Cómo lo he sentido después? Si hemos tenido que hacer algo, porque iba con nosotros. Lo que pasa es que no estábamos conscientes de aquello. Estábamos limitados. ¿Limitados por qué? Por nuestra conciencia limitada. Pero cuando vamos avanzando, una de las cosas que nos vamos quitando de la vida, del estado de conciencia, digamos, de la forma fragmentaria de ver las cosas, es que entendemos que en realidad no hay nada establecido que tiene que ser así de una forma. Vamos perdiendo en ese sentido las formas, vamos perdiendo, a ver, perdiendo, digamos, el metro cuadrado en que nos criamos por alguna filosofía religiosa, por alguna filosofía de cualquier naturaleza que nos dijo, a ver, esto es de esta forma y así se ha hecho toda la vida y así lo vamos a seguir haciendo. No, cuando vamos entendiendo, vamos ampliando nuestro clic, nuestra conciencia, nos vamos dando cuenta que las cosas pueden ser hechas de muchas maneras. En realidad que hay infinitas posibilidades finitas creadas por el Creador. Y cualquiera de esas, en un momento determinado, la puedo tomar. Y eso, si voy con una buena intención en mi corazón, se tornará para bien. Porque mi conciencia hará que la energía divina se torne para bien. Entonces, lo que estoy diciendo con esto es que aprendemos en el proceso del camino y en el proceso del ir y venir e ir elevando la conciencia y observando las cosas con más profundidad, es que nos vamos quitando los límites, nos vamos quitando esas limitancias que traemos como personas heredadas, como dije, de filosofías, de estados religiosos, eh, que no estoy hablando negativo de la religión. Lo que no me gusta de la religión es el dogmatismo que tiene, que las cosas tienen que ser de esta forma y todo este legalismo que hay y todo este peso que se pone sobre las personas y esta cantidad de cosas que tiene que hacer la persona que al final le cargan el lomo, le cargan la espalda a la persona llena de una cosa a la otra, es decir, la persona no puede vivir tranquila. Esas son las cosas negativas de la religión. Son cosas humanas. Pero las cosas divinas que están dentro de la religión, por supuesto que han ayudado ahí y nos han traído a todos de alguna forma al conocimiento un poco más profundo ahora, porque todos partimos de alguna forma siendo un poco religiosos. Entonces, esta versión que hay en la actualidad de que no, religión, no, nada, religión, es una ignorancia, porque si bien es cierto, hay excesos, totalmente de acuerdo, y esos excesos están cayendo cada vez más y caerán por completo, eh, pero de algo nos ha servido, porque siempre hay gente bien intencionada, aún equivocada, enseñando ese tipo de cosas, que yo también lo hice alguna vez, también lo hice y lo enseñaba con total honestidad en mi corazón, pero no me daba cuenta que estaba poniendo un montón de cercos y un montón de legalismos, un montón eh, a ver, de status quo, de fórmulas y cosas por el estilo, de dogmatismo a las personas, y la gente no estaba viviendo tranquila, no estaba viviendo bien, no estaban siendo libres. Y no me refiero aquí tampoco a un libertinaje, no. La Torá nos enseña, la Torá nos enseña en todos los aspectos de la vida cómo manejarnos. Eh, la Torá tiene una perspectiva en su enseñanza, en su instrucción, que realmente es el camino para la vida. Entonces, continúo con lo que estaba diciendo. En la perspectiva nuestro punto actual es qué estamos haciendo, cómo estoy llevando mi proceso de crecimiento, que tengo los mismos resentimientos con las personas que me causaron algún daño alguna vez. ¿Cómo veo a esas personas al recordarlas ahora? ¿Cómo las siento? ¿Cómo siento las circunstancias que viví? ¿Cómo siento el tiempo que viví enfermo, por ejemplo? Eh, ¿Cómo siento ese tiempo? ¿Siento que me va a volver, que me va a dar, que me viene? No, ya lo hemos superado, ya no vendrá eso. Tenga conciencia de sanidad, tengamos conciencia de sanidad. No vendrán esas cosas, porque si lo hemos pasado, lo hemos trascendido, nos hemos elevado por sobre eso. Entonces, eso es con respecto al tiempo presente. El tiempo presente es justamente el momento en que el pueblo está aquí enfrente ahora de ir a conquistar la tierra. Moshe, Moshe le quedan 37 días y se va. Y él dice, este tiempo no lo puedo perder, no puedo perder el tiempo.
Son las cosas que uno escucha de las personas que saben que tienen una enfermedad muy grave, por ejemplo, y que no hay posibilidades, y que ya les han dicho, bueno, estamos esperando el tiempo que les queda de conciencia y están bien, y ellos son crecidos en su conciencia, son elevados en su conciencia, cómo empiezan a reparar cosas, cómo llaman a una persona, cómo llaman al otro, cómo cuentan, cómo dicen, cómo piden perdón, cómo se preparan para la vida, se preparan para la vida después de esta. Y está muy bien, porque esta vida presente es justamente una preparación para el tiempo en que ya no estemos aquí, en que este cuerpo deje de existir y solamente exista nuestro real yo. Entonces, están frente aquí y Moche, como digo, está en esa perspectiva. A ver, ¿cuánto has crecido? ¿Cuánto odio tienes en el corazón todavía? ¿Cuánto miedo tienes a tomar decisiones que sabes que tienes que tomarlas y no las tomas? ¿Cuánto, eh, cuánto rencor tienes? ¿Cuántos... Mire, una de las cosas que se habla mucho en esta época es la zona de confort. ¿Cuántas zonas de confort tienes que te gusta estar allí, aunque sabes que no es el lugar adecuado? Porque se dice zona de confort, pero en realidad es la zona más disconformada en que podemos estar. Porque es una cosa que nos acaricia por un rato y nos golpea todo el resto del tiempo. ¿Por qué? Porque nuestra conciencia nos dice, oye, esto no es por aquí. Aunque, aunque el ego nos diga, no, quédate aquí, tranquilo, yo te cuido, no es por ahí. Entonces eso es lo que estamos ahora. Está para allá la energía, está para allá. La energía de esta porción de la Torá es justamente para que observemos eso en nosotros. Mi presente ahora, ¿estoy viviendo con libertad? ¿Estoy viviendo con libertad? ¿Me he elevado por sobre los miedos que tengo? ¿He he perdido los miedos a lo que le tuve miedo desde niño? ¿Me he atrevido a hablar con la persona que tenía que hablar para pedir perdón si tengo que pedir perdón? O resolver lo que tenga que resolver? ¿Me he atrevido o sigo huyendo? ¿O sigo huyendo de mí mismo? ¿Sigo huyendo de mis zonas oscuras, de estas cosas que uno neciamente a veces atesora internamente, necia, tercamente atesora, sabe que es algo que le causa daño y sufrimiento, pero ¿qué hace? ¿Qué hace la terquedad del ser humano? Pues lo sigue sufriendo y sigue ahí y no suelta y no suelta y no suelta y sufre y sufre y sufre y está cavando un agujero para sí mismo, sabe que lo está haciendo, sabe que lo está haciendo y sabe cuál es la solución, pero no la toma. Entonces, ¿qué es lo que está viviendo esa persona? Está viviendo en un círculo. Es decir, mientras la persona, mientras la persona no tome las decisiones correctas en su vida, es mandado nuevamente, ¿sabe a qué? Al desierto. Porque ese es el lugar del crecimiento. El desierto es el lugar del crecimiento. Por eso el título que puse, 40 años para encontrarnos. Porque esa persona todavía no se ha encontrado. ¿Qué quiero decir con que encontrarse? Porque se perdió a sí mismo. Se perdió a sí mismo. Su alma superior está en búsqueda de sí mismo. ¿Está en búsqueda de qué? Está en búsqueda de su alma emocional y de su alma, de su cuerpo. Su cuerpo anda por un lado que no tiene que andar y sus emociones por un lado también negativo que le causa sufrimiento. Entonces, la persona, por eso cuando llega a la meta, llega a un punto de meta en su vida, se da cuenta que está lleno de sufrimiento y lleno de angustia. Entonces, no es aprobado para entrar en el reposo. Porque aquí el pueblo está frente a la tierra prometida, la tierra en que habían de estar todo bien, pero ese es el punto referencial. Las metas siempre son puntos referenciales. Tenemos que entender que lo importante de todo el proceso de la vida nuestra es eso justamente, el proceso, el camino de la conciencia, donde recorremos nuestra alma, recorremos quiénes somos, recorremos qué cosas se nos activan dentro de nosotros, qué emociones negativas se nos activan, qué sentimientos negativos se nos activan y también qué sentimientos y qué potenciales se nos activan dentro de nosotros. Y esos no dejarlos ahí quietos, sino tomarlos y usarlos para elevarnos más. Entonces, si no, si no estamos crecidos en esto, si yo llego a un punto referencial de una meta
y la tengo enfrente, ya a punto de tomarla. En este caso, como estaba el pueblo aquí, a punto, aquí está la tierra. Ahí está lo que tanto hemos soñado, lo que tanto hemos esperado. Moshe, ya sabemos lo que ocurrió con Moshe. A Moshe no se le permitió entrar a la tierra. Y no vamos a especular sobre eso. Tenemos otros momentos para hablar sobre el tema de por qué Moshe no se le permitió entrar a la tierra. Pero también hay muchas enseñanzas allí, muchas enseñanzas. Él no se le permitió entrar a la tierra. Y claro, seguro tenía un poco de congoja por eso, porque todo lo que había luchado, pero él sabía ya, y lo dice aquí en el discurso, que el Eterno dice se había molestado con él y no lo dejó entrar tampoco porque no lo habían santificado frente a la roca en Horeb. Creo que eh, es algo que tiene mucho más eso, no, no va a ser que la divinidad va a estar molesto por una roca. Hay muchas más cosas allí, claramente. Bueno, pero Moshe no tiene ninguna de esas cosas en mente, porque Moshe sabía que todo ese tiempo que estuvo allí, todo ese tiempo que estuvo allí, era un tiempo para encontrarse. Y él se había encontrado. Y está dando este discurso aquí con muchas palabras, con muchas cosas, con un tono, en las palabras por lo menos un tono de reprimenda, quizás de mostrar ciertas cosas para sacudir un poco las conciencias, pero él en completa paz, él en completa tranquilidad, porque él entiende que no se le ha negado entrar a la tierra prometida, no porque él haya hecho algo mal y que eso lo ha detenido o que ha fallado él en su proceso consigo mismo, no, ha terminado su trabajo, simplemente ha terminado su labor. Y cuando hemos terminado la labor, viene el tiempo del descanso, viene el tiempo del reposo. Y si viene el tiempo del reposo, ya no se nos mandará otra vez a girar por el desierto, a dar otra vuelta. Oye, si no llegas, si estás con odio aquí, si estás con rencores, con muchas cosas negativas, no puedes entrar. Tienes que ir a darte otra vuelta para que te mires y te encuentres, hasta que te encuentres. Cuando te encuentres, verás tú que tendrás la puerta abierta. Entonces, vamos en ese proceso. Ese es el proceso de la vida. Esa es la reflexión que yo quiero compartir con ustedes y que estoy compartiendo, que todo lo que es nuestra vida, yo lo escribí en uno de mis posteos en mi Facebook, que, que todo lo que hacemos en nuestra vida, bueno, creo que lo mencioné ya hace un rato, es recorrer nuestra propia alma. Y ya sea que, ya sea que usted y yo nos vayamos, por ejemplo, un día a la montaña y decir, me voy a la montaña para meditar, conectarme con la divinidad. Bien, puede hacerlo. Puede irse al río, puede irse a la playa, puede irse a su habitación, a donde usted quiera irse. El destino siempre, ¿cuál es? Uno mismo. No, es que estoy en la playa. Claro, ese es el holograma. No, es que estoy en el campo, a la orilla del río. Me gusta el río, pero ese es el holograma. Pero ¿con quién está allí? ¿Quién es que está allí? Nadie más que nosotros. Estamos dentro del infinito. Entonces, la ilusión de los viajes, la ilusión de los recorridos y todas estas cosas, claro, nos ayuda en el proceso porque tenemos que tener, claro, para nuestro cuerpo y un montón de cosas, nos ayuda. Pero cuando somos conscientes de lo superior que somos los seres humanos y todo lo que está creado, nos damos cuenta que a donde vayamos siempre vamos a estar, o el destino que tenemos es nuestra propia vida, es nuestro propio ser. Me voy a dormir, me voy a la cama. ¿Y allí estoy con quién? Conmigo. Usted dirá, no, es que estoy con mi esposo, con mi esposa, estoy con mis hijos, estoy aquí, estoy allá. Pero sí, claro, el holograma, pero ¿con quién está realmente? Estamos con nosotros, siempre estamos con nosotros. Ese es el viaje de la vida. Este es el viaje de la vida y este es el viaje que nos trae el desierto para crecer. Lugar inhabitado, lugar inhóspito. Porque si hay lugar complicado para el ser humano para vivir, es justamente donde vivimos en un cuerpo físico, el alma. El alma no está hecha para vivir en un cuerpo físico como el que tenemos, porque, o sea, en cierto punto puede habitar porque el alma es superior y de hecho habita en nuestro cuerpo, que estaríamos muertos. Pero el alma es ilimitada. El alma no está sujeta al tiempo y al espacio, pero el alma superior vino y se metió en un cuerpo para elevar la chispa.
físicas, para elevar las chispas físicas. Y hay bueno, sería meterme un poco en algo muy profundo ahora, pero quiero hacer alusión por lo menos de los 11 días que menciona Moshe, que esto está relacionado eh, con el mundo, cuando el universo fue traído a la existencia en el mundo, en el no tiempo, en que eh, 9 o 8 de las sefirot, 8 de las sefirot, de las luces, de las orot, en realidad no eran sefirot todavía, eran las orot, eh, experimentaron digamos, a ver, por tener tanta desaveniencia entre ellas, tanta energía encontrada, negativa entre ellas, lo que se conoce como la Shepirah Kelim, la ruptura de las vasijas, y también eh, a ver, como la destrucción de los reyes de Edom. Bueno, eso está relacionado también con lo que ocurre en nuestra vida en el proceso del desierto, en el proceso del crecimiento, en el proceso en que el desierto está hecho ¿para qué? Para romper la negatividad nuestra, para que todas esas contrariedades que se producen dentro de nosotros, dentro de nuestra conciencia, dentro de nuestras emociones, dentro de la conciencia de nuestro cuerpo, la conciencia de nuestra parte emocional y la conciencia de nuestra Neshama, toda esa guerra que hay allí, se rompan las sefirot más bajas y se reagrupen, se reconfiguren, y entiendan que tienen que necesitarse unas a otras. Entendamos los seres humanos que todo el proceso que nos ocurre en la vida es algo que lo necesitamos para nuestro crecimiento. Entonces, toda la negatividad que hay en nuestra vida, toda esa negatividad ha venido para ayudarnos. ¿Para qué? Es como oscuridad que hace que la luz pueda resplandecer y cada chispa pueda encontrar su chispa. Porque sin oscuridad la luz no resplandece. Nosotros en medio del día, es decir, sol, mediodía, sol absolutamente claro, encendemos una lámpara, un bombillo en cualquier lugar afuera y y no pasa nada. ¿Por qué? Porque hay una luz muy grande, pero si hay oscuridad, caramba, que ayuda una pequeña lucecita. Entonces, salir más allá de nuestra zona de confort, ya lo mencioné eso. El viaje es en círculo. El viaje fue en círculo del pueblo, porque si era necesario, había que volver. Entonces el círculo los hizo pasar una y otra vez por las mismas circunstancias. ¿Y para qué es aquello? Porque a veces no entendemos a la primera, ni a la segunda, ni a la tercera, ni a la cuarta. A veces entendemos como a la séptima, a la octava. Proverbios, uno de los proverbios dice que el justo cae 7 veces y vuelve a levantarse. Eso tiene muchas interpretaciones, pero yo una vez decía, pensando, ay, pero ¿por qué se cae 7 veces y vuelve a levantarse? ¿Y por qué no menciona una octava? Porque la octava ya está en la eternidad. Es decir, ya ha comprendido. Después de caerse 7 veces, está relacionado también con las siete sefirot inferiores, que son las sefirot que nos dan la mayoría de problemas, las que se configuran o que configuramos nosotros mismos con nuestra intención superior, la intención de nuestra mente. Entonces, ¿qué pasa? Se desalinean. Cuando ya trabajamos en esas siete sefirot, las ponemos correctamente, es porque hemos encontrado el camino de la conciencia. Y la conciencia equivale a un octavo, a un octavo. Entramos en el octavo. ¿Qué es el octavo? Entramos en el entendimiento infinito. No es que entendamos el infinito, porque no podemos entender el infinito absolutamente nada, pero sí ya lo percibimos. Sí ya lo percibimos. Es decir, ya entré en el círculo en que voy caminando y no paro de caminar, porque ya sabemos el símbolo del infinito, que es un ocho costado, ¿no? Y ahí está, y gira la energía, y gira, y puede girar permanentemente. Pero cuando no estamos en ese giro permanentemente, nos caemos, nos detenemos, paramos, nos enojamos, nos vamos, nos devolvemos, un montón de cosas. El otro no. Por eso es que en los 7 nos podemos caer 7 veces, no más de 7.
termino con animarlos, animarlos a que el examen que hagan de sus vidas sea un examen absolutamente consciente, totalmente consciente de sus vivencias, de todo lo que han vivido. Recuerden a esas personas que les causó algún daño y que todavía ustedes sienten cosquilleo y que les molesta. Y suelte, suelte usted todo. Soltemos todo el daño que alguna persona nos pudo haber hecho en algún momento. Porque eso, en primer lugar, nos parece a nuestro holograma de que lo hizo fulano o fulana. No, eso viene desde el mundo superior. ¿Y por qué viene desde el mundo superior? Si viene del mundo superior, todo viene de allá, todo es para bien. Todo es para bien, aunque se me haya presentado a mí con un dolor muy fuerte. Era justamente lo que yo necesitaba para mi crecimiento. Entonces, mientras no entendamos eso, seguimos peleándonos con todo lo que está a nuestro alrededor, con todo lo que me dicen, eh, lo que escucho, lo que veo, porque veo a una persona. Entonces, esa persona tiene la culpa. No, es que él tiene la culpa, es que ella tiene la culpa, ellos tienen la culpa. No, todo está dentro de nosotros, porque todo ocurre dentro de nosotros. Ese es otro de las máximas de la vida, que hay que entender que todo ocurre en nuestro interior, porque en nuestro interior estamos. Nuestro cuerpo es solo la vasija, es solo el avatar, y todo ocurre dentro, toda la energía se forma dentro. Y esa energía es la que aflora hacia afuera y manifiesta hacia afuera en el mundo de la manifestación, en nuestras acciones, en el diario vivir, eh, por aquí, por allá, en los viajes, en el contacto con las personas. Todo es la manifestación, pero lo que manifestamos es lo que llevamos dentro. Entonces, ocupémonos de dentro, que todo el viaje de la vida y todo lo que habla Moisés aquí, les digo una cosa, miren, aunque nos parezca que habla de montones de lugares, son lugares históricos, lugares arqueológicos, todo bien, todo bien, pero va mucho más allá. En realidad, Moshe no está hablando en ningún caso de cosas físicas, está hablando todo del proceso del viaje del alma, de la encarnación nuestra, la encarnación de nuestra alma en el cuerpo que tenemos, del proceso y del crecimiento, cómo lo manejamos, si lo manejamos bien, dónde nos falta crecer, en qué estamos estancados. ¿Estoy estancado en mi pasado en forma negativa o uso mi pasado como un trampolín para elevarme más? ¿Y mi presente está contaminado con el pasado? Porque los tiempos están aquí, pasado, presente y futuro están aquí. Usted dirá, ¿cómo vemos el futuro? ¿No podemos verlo? Yo creo que sí. Quizás no vemos mucho del futuro, pero sí podemos ver muchas cosas del futuro. Porque el alma es una sola y el alma ha venido en reencarnaciones desde, desde lo que conocemos como la desobediencia del hombre que comió del árbol de la ciencia del bien y del mal. Desde entonces fue que fueron naciendo las almas, porque una sola alma fue hecha, una sola alma. De ahí vienen todas las demás, incluida, fijémonos que el hombre inicialmente fue hecho macho y hembra. Estaban juntos, unidos, y luego fueron separados y puestos uno al frente del otro. De ahí para adelante viene la, eh, la reproducción, y la reproducción no solamente del cuerpo, es las almas. ¿Dónde se enciende el alma humana? ¿Dónde baja? Baja cuando en el cuerpo de la mujer, cuando es engendrado el bebé allí. Porque son tres los que participan en el proceso de engendrar un hijo. Papá, mamá, con la biología, y el Eterno que aporta la Neshama. Entonces, por esa razón es tan importante el amor que tienen la pareja y la intención que tienen al momento de engendrar los hijos, porque son participantes en el proceso, particularmente relacionado con las dos almas inferiores, Nefesh y Ruach, porque la parte superior, de acuerdo a lo que haya en el Nefesh y el Ruach de papá y mamá, va a ser el alma que bajará a este mundo. Anímense a observarse, no se tengan miedo, no tengan miedo a entrar en esas partes oscuras que tienen. Tarde o temprano todos tendremos que entrar en esas partes más oscuras que nos dan miedo, que las estamos relegando. Entre, entre, observe. Y si tiene que volver atrás, vuelva tranquilamente. Y si puede avanzar, avance. No tenga miedos. Quítese los miedos. ¿Cuál es la razón de los miedos? Con esto termino. Los miedos vienen siempre por desconexión con la divinidad. El hombre, la primera vez que sintió miedo
la vasija, voy a irme a lo más atrás que puedo. La primera vez que sintió miedo la vasija, es decir, la creación, fue cuando del uno, del infinito, el infinito tomó la vasija, una parte de sí mismo, enfrente, quedó enfrente. Entonces, la vasija, el uno se desdobló, por así llamarlo, y tenemos un dos. ¿Cuál es el dos? La vasija. Y la vasija, cuando se vuelve consciente de que no es parte del uno, sintió miedo. Pero sintió miedo por un holograma mental que le vino, digamos así. Lo mismo nos pasa a nosotros ahora. Esta es la razón de que las personas quieren unirse a la energía de las cosas. Por ejemplo, a ver, voy a dar unos ejemplos muy, muy simples. Eh, a los hombres, por ejemplo, ¿qué nos gustan? Nos gustan ciertas cosas. Nos pueden gustar, no sé, aparatos electrónicos, nos pueden gustar herramientas. A mí me gustan mucho las herramientas, por ejemplo. Eh, me gustan los libros, bueno, obviamente me gustan los libros. Entonces uno compra esas cosas y adquiere esas cosas. ¿Y qué es lo que adquiere de eso? ¿Es una herramienta? ¿Es un metal? ¿Es una máquina? Eh, no, es la energía de eso que uno busca, porque siente que esa energía de alguna forma le va a servir a uno y que esa energía, no sé, como que lo completa, como que le falta eso. Pero luego tiene usted eso y quiere otra más, quiere otra más. En realidad es la sensación de separación que tuvo inicialmente la vasija, la creación. Sensación que como que quedó, dijo, estoy lejos, estoy separado, entonces sintió miedo. Entonces, desde entonces quiere unirse, quiere unirse, pero no entiende que nunca nos hemos separado, es solamente un holograma de separación. Es un holograma que claramente lo vivimos, ¿eh? Claramente lo vivimos, pero seguimos unidos a la vasija. Esto pasa con el ejemplo más que mejor he encontrado para esto que estoy diciendo, es lo que pasa con los niños. Lo que pasa con los niños en el sentido del bebé. Cuando nace el bebé, algunos dicen que hasta los 3 años, otros dicen que hasta los 7, el niño o la niña siente que es el mismo cuerpo que la mamá, que él o ella es igual que la mamá. Es decir, no hay diferencia entre su cuerpo y el de mami. Algunos también eso lo extienden a papá, pero normalmente con la mamá. Hasta que se dan cuenta de repente que ellos no, que son otra persona. Entonces, mientras tanto, el niño tiene un apego muy fuerte con la madre, muy, muy fuerte. Y ocurre allí un proceso de crecimiento porque allí baja todo el nefesh, baja toda la energía de nefesh y baja energía de ruach, de la parte emocional hacia el niño o hacia la niña. Entonces, ¿cuándo vino el miedo? Esa es una parte. Cuando la vasija fue creada y se vio como separado, tomó conciencia de que estaba separado del infinito. El otro punto que nos da un ejemplo del miedo es cuando en el huerto, en el huerto de Edén, el hombre después que había comido del árbol prohibido, la voz del Eterno lo busca y le dice, ¿dónde estás tú? Y el hombre, ¿qué dice? Responde, dice, escuché tu voz en el huerto y tuve miedo y me escondí porque estaba desnudo. Entonces, dos cosas. Tuvo miedo, nunca antes había sentido miedo, y tuvo miedo, ¿por qué? Porque se sentía desnudo. Entonces, cuando hay desnudez espiritual en la persona, cuando la persona no tiene conexión con la divinidad, es cuando se siente la desnudez espiritual. Cuando siente que no puede acercarse porque siente que algo mal hizo, o lo acusa a su conciencia de culpas y cosas por el estilo. Todas las cosas que hay que dejarse, que hay que quitárselas de uno. La culpa no tiene que estar. Quítese usted si tiene culpa, si tiene porque la culpa lo va a llevar al miedo y no va a querer acercarse. Acérquese como esté. Es que usted dirá, "Ah, no, es que tengo que estar, no sé, porque voy a acercarme a la divinidad, mi conciencia. Si en Él vivimos, en Él nos movemos, estamos constantemente en Él. Nunca podemos estar fuera de Él. Entonces es un engaño de nuestra conciencia, de nuestro ego que nos dice, no te puedes acercar a Él porque eres muy impuro. No, acérquese justamente porque, porque tenemos impurezas que tenemos que acercarnos, porque Él es la fuente de la purificación. Entonces, mientras no nos vayamos acercando, más vamos a demorar en nuestro proceso de purificación, porque entre más nos alejamos, en realidad, y el alejarse son cortinas que metemos en nuestra conciencia, porque en realidad no nos podemos alejar de él. ¿Cómo nos vamos a alejar de él? No hay un punto referencial para alejarse. Si
lo vuelvo a repetir, en Él vivimos y en Él nos movemos. ¿A dónde nos vamos a meter? No hay dónde huir. Es como cuando dijo David, dice, si yo fuera a la montaña, ya estás tú. ¿A dónde podemos huir de la presencia de Él? Si me fuera a la montaña o me remontara como las aves, no sé, pero ¿dónde estás tú? O sea, Él está en todas partes. Si en Él vivimos, en Él nos movemos. Entonces, no nos engañemos, que nuestra conciencia, que nuestro ego no nos engañe para alejarnos de la conexión con la divinidad. Ese es el trabajo del Satán, dividir, separar, separar, separar. Y nosotros cuando no entendemos cómo funciona realmente la conexión y cómo funciona el universo, creemos lo que dice el Satán, no, que ahora estoy separado, no, que hice esto y estoy separado. No, usted acérquese, usted es hijo, usted somos hijos del Creador. Y los que somos padres sabemos que nuestro hijo o nuestra hija la podemos encontrar en un momento toda sucia, por lo que sea, la vamos a tomar con nuestras manos y la vamos a lavar. Y la vamos a dejar como estaba antes, y la vamos a cambiar ropa y bien, todo bien. ¿Por qué? Porque es hija, porque es hijo. Entonces nosotros somos igual. Acerquémonos todas las veces que sean necesarias, todas. Y fíjese lo que dije, ¿eh? Todas las veces que usted necesite acercarse, aunque usted se sienta que está en el agujero peor, no tenga miedo, acérquese, acérquese, con la confianza en su corazón que un día no tendrá que alejarse más en las circunstancias que nuestra mente nos dice que nos alejamos, pero que no es real. Conectémonos con Él. Aprovechemos todo el tiempo de desierto que ya nos ha tocado vivir, todo el aprendizaje que ha habido. Amemos. Ame su vida. Ame su vida con todas las cosas que le han ocurrido, ¿eh? Y acéptese. Acéptese tal cual es usted, tal como ha vivido. Acéptese en la familia que nació. Usted eligió a sus padres. Ámelos. Ámelos. Aunque entiendo en algunas circunstancias que algunos hijos han nacido en unas circunstancias muy complejas, pero entienda que aún así usted eligió a sus padres. No le puedo decir que ame y que permanezca cerca porque quizás es peligroso que permanezca cerca de algunos padres. Aléjese, pero no tenga odios. Quítese los odios, porque a eso ha venido a trabajarse. Por eso seguramente por alguna razón muy poderosa usted ha tenido que le tocaron padres así, un padre, una madre eh, que usted no puede estar cerca de ese padre, de esa madre. Es tan duro lo que vivió con ella que no puede, tiene que estar lejos. Es porque seguramente usted necesitaba ese nivel de rechazo en una situación, es decir, ese nivel de profundidad de agujero en esa relación de padre e hijo o padre e hija. Usted necesitaba eso, por eso le tocó. Pero usted salga de allí, manténgase lejos, pero no deje que su corazón se envenene con odios y rencores, porque eso es lo que viene a trascender. Eso es justamente lo que viene a trascender. Entonces, donde usted esté, tranquilo. Si tiene que estar lejos, esté lejos, pero no odie, sino libérese, porque es usted quien viene a liberarse, no viene a liberar al otro. El otro es su trabajo liberarse a sí mismo. Cada uno de nosotros lleva un Mesías interno, lleva el espíritu del Mesías interno. Y ese es el espíritu de liberación, y ese espíritu de liberación es nuestra propia Neshama. Nuestra propia Neshama es, es la parte mesiánica, es la parte del Mashiach que llevamos dentro de nosotros, es nuestra Neshama, nuestra alma superior. Entonces vamos adelante, libérese, libérese, mírese todas sus partes sin miedo, obsérvese y acérquese, acérquese, no tenga nunca miedo, no deje que el Satán, no deje que su ego, no deje que nada ni nadie lo aleje de tener su conexión con el Creador dentro de nuestra Neshama y dentro de toda nuestra vida. Bendiciones para todos, que tengan una muy linda semana.